Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a TG Consultores por la oportunidad que me brinda el día de hoy y a todo el equipo de trabajo que está apoyando esta charla. Lo primero que vamos a indicar es dar como un contexto general de lo que ha establecido la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo frente a los efectos colaterales que tiene pues esta pandemia que nos ha venido afectando en los últimos 3 meses a toda la población mundial, puesto que es una crisis de salud mundial sin precedentes en nuestra historia reciente. El brote de esta enfermedad pues, ha provocado la recesión económica más grave registrada en casi un siglo y está causando enormes daños a la salud, el empleo y el bienestar de la población. Pues aquí vamos a hacer un análisis frente al segundo tópico, que es el empleo, ¿no? Las perspectivas se centran en dos escenarios. Uno de ellos es que se está contemplando un segundo brote de contagios y unos nuevos confinamientos a partir de que antes de que finalice el 2020. Y el otro es que no se prevén nuevos brotes significativos. Ahí digamos que están esas dos variables. Las medidas de confinamiento adoptadas por la mayor parte de la población y de los gobiernos han logrado frenar la propagación pues, del virus, reducir el número de fallecidos. No obstante, también han paralizado la actividad económica de muchos sectores, ampliando las desigualdades, perturbando la educación y socavando la confianza en el futuro. ¿Sí? Conforme se han levantado las restricciones, el avance hacia la recuperación económica sigue siendo incierto y vulnerable a un segundo brote de contagios. El día de ayer, por ejemplo, salió una noticia que ya había una vacuna que había sido positiva, pero pues esto es muy incierto y lo que reina es como la incertidumbre, ¿no? Entonces la OCDE, según el informe y las estadísticas sobre el empleo publicados el 7 de julio del 2020, informó que los más afectados son las mujeres, los jóvenes y los trabajadores sin ingresos. En Estados Unidos, al comenzar a reabrirse la economía, muchos trabajadores suspendidos reiniciaron labores y otros despidos temporales se convertían en permanentes. Entonces, en muchos países el desempleo va en aumento y corre el riesgo de arraigarse, ¿no? De acuerdo con las perspectivas de empleo del año 2020, pues sostenidas por la OCDE, en el escenario más optimista de la evolución de la pandemia, la tasa de un desempleo de los países integradores de la OCDE podría llegar a un 9% en el cuarto trimestre del 2020, cifra que excede los picos desde la Gran Depresión. ¿Sí? Entonces es preciso que las políticas macroeconómicas sigan siendo solidarias a lo largo de la crisis para minimizar el riesgo de afrontar una recesión prolongada y una generación perdida de jóvenes cuyas perspectivas laborales resulten lesionadas de manera duradera. Será necesario una reconstrucción de un mercado laboral mejor y más resiliente. Implica una inversión esencial en el futuro y en las nuevas generaciones. Se puede observar que durante el confinamiento, pues los trabajadores mejor pagados tenían en promedio un 50% de más probabilidades de trabajar desde casa que de aquellos cuyos ingresos sean menores. Entonces, pues los trabajadores con ingresos bajos tenían 2 veces más probabilidades de dejar sus trabajos por completo en comparación con sus pares con mayores. Las mujeres pues han sido las que han resultado un poco más perjudicadas que los hombres. Muchas de ellos trabajan en sectores más afectados y el grado desproporcionado de empleos precarios como trabajadoras autónomas y con contratos temporales se vieron particularmente expuestos a la pérdida de ingresos y obviamente pues los jóvenes también sufren las mayores dificultades en este panorama global.
Según el observatorio de la OIT, señaló que las perspectivas para la segunda mitad del 2020 era muy incierta y que pues los mercados laborales han tenido muchos problemas adversos y se prevé que vaya a ser un poco más compleja la situación a partir del segundo semestre que del primer semestre del 2020. Entonces, ellos parten de un marco general de políticas y recomiendan ahondar la crisis o afrontarla desde 4 pilares. El primer pilar es como una estimulación a la economía y al empleo, que el Estado tenga una política fiscal activa, una política monetaria flexible y préstamos y ayuda financiera a sectores específicos, incluido el sector salud. El segundo pilar es apoyar a las empresas, los empleos y los ingresos, extender la protección social a toda la sociedad, aplicar medidas de mantenimiento del empleo, ofrecer a las empresas ayuda financiera, fiscal y otros medios de alivio. Proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo. Este es el tercer pilar y como medidas es reforzar las medidas de seguridad y salud en el trabajo, adoptar las modalidades de trabajo, por ejemplo, como el teletrabajo que se diseñó en Colombia desde el año 2008, pero pues que ha tenido muy poca aplicabilidad. Ahorita ahondaremos más en ello. Prevenir la discriminación y la exclusión y permitir el acceso a la sanidad de todos los trabajadores, ampliar el recurso a una licencia no remunerada. Y el cuarto pilar es buscar soluciones mediante el diálogo social. Entonces, fortalecer la capacidad y la resiliencia de las organizaciones de empleadores y los trabajadores, fortalecer la capacidad de los gobiernos y fortalecer el diálogo social que permita una negociación. Entonces, como observamos, pues aquí es evidente que estamos aprendiendo todos día a día frente a esta nuevo reto que nos planteó el tema de la pandemia. Entonces, no hay una sola regla clara. Lo que reina es la incertidumbre y pues el ordenamiento jurídico nacional en materia laboral es un poco vetuste porque el Código Sustantivo del Trabajo data de 1950, es decir, que hace 70 años nos rige un código en el cual pues la economía y la sociedad ha cambiado de una manera pues inimaginable y el ordenamiento jurídico no está, digamos, actualizado a la fecha. Entonces, por ende, partimos de que el código es un poco vetuste y el gobierno no ha tenido la voluntad para materializar la recomendación del constituyente primario en la que desde la Constitución del 91 se le delegó la tarea al Congreso para actualizar el reglamento de trabajo, el Código Sustantivo del Trabajo, pero este ha brillado por su ausencia, ¿no? Entonces, pues, dada esta coyuntura del COVID-19, muchas empresas están preocupadas por la situación económica y por la manera en cómo sostenerse, ¿sí? Entonces, una de tantas medidas es la que recomendó el Ministerio del Trabajo a través de la circular 21 del 2020, donde daba ciertas recomendaciones para proteger al empleo, ¿no? En, y daba, digamos, como unas alternativas, no eran de obligatorio cumplimiento y hay que advertir pues que el ministerio es un ente del gobierno nacional y no tiene una capacidad para legislar o ordenarle a un empleador toda vez que esto nace de la ley emanada del Congreso de la República, ¿no? Entonces, el artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo establece que siempre hay
una posibilidad de revisar las condiciones laborales y que aplica cuando suceden hechos impredecibles y graves alteraciones a la actividad económica, ¿sí? Sin embargo, para realizar una disminución salarial necesariamente tiene que existir un acuerdo donde medie la voluntad del trabajador, ¿sí? Y este acuerdo debe tener dos principios como base, pues debe basarse en criterios de razonabilidad y proporcionalidad y evaluar la disminución del salario a partir de la reducción de la jornada laboral respecto a los cargos de mayor rango, entre otros. Sin embargo, ahí hay problemas frente a las personas que no tienen un salario elevado y que están muy cerca a ganar como un salario mínimo. Entonces, pues ahí no hay una regla fija, sin embargo, pues no se puede disminuir el salario a alguien pues que sea, que gane el mínimo. Obviamente que se puede negociar y pues aquí la legalidad o no del acuerdo lo establece el juez laboral a través de las acciones pertinentes, ¿sí? Entonces aquí lo importante es llegar a acuerdos, tal como lo menciona el artículo 50, pues se puede revisar el contrato y dada esta situación que es impredecible y que afecta de una manera grave la actividad económica, pues sí es importante tenerla en cuenta, pero para los empleadores no tiene que olvidarse que se debe tener en cuenta siempre los acuerdos voluntariamente celebrados, ¿sí? Entonces, los empleadores deben hacer un esfuerzo grande para comunicar y sensibilizar a los trabajadores, despertar el interés para que ellos se involucren como parte de la solución y de esta manera no llegar a aplicar descuentos salariales sin que haya un pacto previamente establecido, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que los acuerdos nunca pueden desconocer los mínimos de ley y pues no se tiene que tener en cuenta que no se afecte el mínimo legal y en proporción con la jornada laboral. Entonces no se pueden aplicar reducciones de salarios sin un acuerdo previo. Eso es, digamos, como el llamado a que ustedes tengan en cuenta. Ahora bien, el artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo establece que existe la posibilidad de suspensión temporal del contrato laboral, ¿sí? Obviamente que esto también obedece a que sea por una razón imprevisible y que además esta sea transitoria. Dicha suspensión pues está sujeta a una autorización por parte del Ministerio del Trabajo, pero que pues este ministerio es una entidad gubernamental que no se caracteriza por su diligencia frente a las solicitudes, ¿no? Entonces, en una época normal esto demoraba más de 30 días hábiles, obviamente que la solución no es pragmática, ¿sí? Entonces, en este caso, los trabajadores deben prestar sus servicios a los empleadores y perdón. En este caso, en el caso de la suspensión, los trabajadores dejan de prestar el servicio y el empleador obviamente deja de pagar el salario, ¿sí? Manteniéndose, eso sí, el pago de aportes a salud y pensión a favor de los trabajadores. Estos periodos de suspensión podrán descontarse al momento de calcular pues, vacaciones y cesantías. Entonces, ya explicamos ahí como los efectos para las partes. Y aquí se establecen unos tipos de suspensión. Entonces está la licencia no remunerada, que siempre en la práctica era solicitada a petición de parte por parte del trabajador, ¿sí?
pues han venido varias consultas referentes a si es legal o no que el empleador haga uso de esta licencia no remunerada unilateralmente, y pues obviamente que no es legal. Nos vemos eso como en riesgos de que nos vayan a entablar alguna acción por esta decisión unilateral, toda vez que sí se están afectando derechos fundamentales, ¿sí? Cuando hay caso fortuito o fuerza mayor, pues como en este caso, evidentemente puede eh, llegar a una suspensión del contrato, pero siempre se le hace el llamado a las partes a que lleguen a un acuerdo, ¿sí? Pues a nadie está beneficiando esta situación, entonces todos nos vemos afectados y el llamado es tener en, la, en el corazón la palabra solidaridad, ¿no? Solidaridad. Entonces, ahí está el detalle. La licencia no remunerada, pues puede provenir a solicitud del trabajador o en común acuerdo. Entonces, aquí va la primera pregunta para que ustedes a través de la aplicación la diligencia. Entonces, ¿se puede reducir los salarios sin previo acuerdo? Entonces, por favor, voten. Listo, muy bien. Todos pues están atentos a la charla, me alegra mucho. Entonces continuamos. En conclusión, ahí en ese tópico se puede decir que la suspensión de los contratos laborales por cualquiera de las causas anteriormente mencionadas es una manera de proteger el empleo sin lugar a dudas, ¿sí? Aunque los trabajadores estén suspendidos, pues siguen afiliados al sistema de seguridad social, ¿sí? Y con las medidas adoptadas por el gobierno, pues podrán acceder a unas cesantías para compensar la disminución de sus ingresos. Y lo más importante es que el contrato se reanudará una vez se superen los eventos que forzaron la suspensión. Eh, el en el mediano plazo, pues estas restricciones puedan generar la precariedad de las empresas, ¿no? Y por eso las recomendaciones que emitió la OIT, que en el caso, en la localía, en Colombia como tal, se evidencia que se han quedado un poco cortos frente a esas políticas fiscales que decía la OIT, y que aquí lo único que se le ha brindado al empresariado es como una facilidad de créditos, pero pues no es una solución tangible a la problemática que tiene, ¿sí? Entonces, digamos que no, a largo plazo, pues es algo complejo, ¿sí? Entonces, ahí la pregunta es, ¿de dónde saldrán los recursos para el pago de salarios y demás obligaciones patronales para quienes no logren realizar la suspensión de los contratos? Entonces, el gobierno destinó unos subsidios, ¿sí? Para empresas pequeñas y medianas, toda vez que las MIPIMES son aproximadamente un 85%
de la fuerza que brinda empleo a nivel nacional. Entonces, obviamente, ha venido ampliando una especie de subsidios, pero pues que son préstamos, son el capital financiero es el que tiene ahí el poder para suministrar estas ayudas, ¿no? Entonces, la respuesta dependerá de cada caso en concreto y lo que se recomienda es que se lleguen a acuerdos, que reine la solidaridad y que pues se sigan las recomendaciones del gobierno, por ejemplo, a través de la circular 41, ofreció lineamientos para el trabajo en casa, ¿sí? Y el decreto 770 del 2020 estableció la protección al, al cesante. Entonces aquí se establecieron medidas para el pago de primas, para la jornada de trabajo, entonces se establecieron como una flexibilización en los turnos, de tal manera que dentro de las 48 máximas, dentro de las 48 horas máximas que define la norma para cada semana, pues que sean redistribuidas de manera que no le permita o no sea necesario para el trabajador asistir todos los días al lugar de trabajo, sino por ahí unos 4 días a la semana o de conformidad con el acuerdo al cual hayan llegado y con los protocolos también de bioseguridad que ya tengan aprobados por parte de la Secretaría de Salud, ¿sí? Entonces ahí habla de la redistribución de la jornada máxima, obviamente para evitar la utilización del transporte público, hablamos de las ciudades grandes, y pues se requiere pues el acuerdo de las partes. Obviamente que se deben respetar los mínimos de garantizar los pagos y los recargos de dominicales, festivos, recargos nocturnos. Y frente a este decreto estableció pues una alternativa para los empleadores de pagar en 3 cuotas la prima de junio y planteó como plazo máximo de pagar esta última cuota el 20 de diciembre del 2000 de este año, ¿sí? Y aquí es donde les estabas hablando que permitió también un auxilio para aquellos trabajadores que se les haya suspendido los contratos por 3 meses y corresponde como al 40% del salario mínimo legal mensual vigente con unos requisitos establecidos allí, beneficiarios del empleo formal. Entonces aquí partimos de una base en que las ayudas solamente son para aquellas personas que estén formalmente activas en el mercado laboral. Y hay que tener en cuenta que aquí la mayoría de empleos para el DANE son los que están en la informalidad, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo medir las cifras? Es difícil porque el DANE, un trabajador es una persona que tiene un carrito de arepas en la esquina. Entonces eso obviamente que no cotizan a la seguridad social y ellos están asumiendo los riesgos que deriva la invalidez, vejez y muerte, ¿no? También el decreto 771 del 2020 estableció unas medidas para garantizar el acceso a a la conectividad. Entonces allí estipulaba en su momento que el auxilio de transporte es posible transformarlo en un auxilio de conectividad. Entonces digamos que ahí está la alternativa. Ahora bien, según una encuesta del empleo.com realizada en el mes de mayo, perdón, ahí quedó un poco, en el mes de mayo de este año, el 80% de las empresas tuvo la necesidad de un trabajo remoto. Por tanto, la mitad de este 80% piensan quedarse bajo la modalidad de este trabajo remoto,
toda vez que lo que tenemos claro es que el COVID-19 y la incertidumbre entre la vacuna, pues estará con vocación de permanencia para toda la población a nivel mundial, ¿sí? Informa la encuesta que el 63% de las empresas disminuyeron los salarios y afirman que tendrán que mantener esta disminución hasta que pase las medidas de confinamiento, ¿sí? Entonces, debemos más bien es ya migrar para la modalidad que tenemos eh, regulada desde el 2008, que es el teletrabajo, que es muy distinto al trabajo en casa, ¿sí? Y pues tenemos que tener en cuenta también que el, esto cambia todos los días, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, la alcaldesa está hablando de una posibilidad de que Bogotá entre a una cuarentena obligatoria como los primeros 4 días de marzo. Entonces ahí eh, es esa incertidumbre que les informaba. Entonces, 5 de cada 10 empresas afirman que tienen un alto impacto y pues más que todo son las que se orientan al tema de salud y 3 de cada 10 han disminuido los salarios, ¿sí? Entonces, la experiencia de las empresas es que, pues, el trabajo remoto tiene unas ventajas y unas desventajas, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Entonces, por ejemplo, se reducen gastos y optimizan el tiempo, ¿sí? Obviamente que para el trabajador es muy bueno el hecho de no tener la necesidad de desplazarse o desplazarse en un menor tiempo. Entonces nos toca a todos reinventarnos y romper los paradigmas que teníamos frente a la cultura organizacional que se tiene, ¿sí? Va a haber mayor tiempo disponible, como lo estamos viendo, pero nos toca cumplir con los espacios y los horarios. Entonces hay que hacer balances entre el trabajo y la familia, hay que tener autogestión, recursividad y tener en cuenta que nos están midiendo por resultados, entonces hay que tener una productividad alta. Las desventajas que se han evidenciado son una alta carga laboral, entonces ahí es donde nos toca partir de que pues el trabajador cumple un horario y dentro de ese horario tengo que circunscribirme al momento de solicitarle cualquier clase de informe o comunicación, entonces tiene que ser dentro del horario laboral, no es que el trabajador esté en vacaciones y no es que tiene que estar disponible las 24 horas porque no es así, ¿sí? También está la dificultad en la comunicación. Hay veces que pues estas redes sociales colapsan, entonces sí, me ha pasado que por ejemplo comenzando semana en la mañana se torna un poco más colapsada y ahí es donde nos toca tener seguimiento con los trabajadores y para que pues tengan una continua comunicación con los jefes inmediatos y los empleadores, ¿no? Nos toca tener una alternancia en las actividades domésticas, entonces aquí es donde se hace el llamado a respetar los horarios y los espacios, ¿sí? Se ha visto, por ejemplo, que se abusa de las series, en su momento las series de Netflix y eso, entonces se acostaba una persona a las 12 de la mañana, 1 de la mañana el domingo para estar supuestamente el lunes a las 8 y obviamente que esto afecta, esto altera el ritmo laboral y pues fisiológico de las personas, ¿no? La falta de conocimiento y de las herramientas en tecnología también es una falencia en la que hemos evidenciado. Y obviamente que todo no se puede realizar desde la casa. Entonces, ahí está el principal inconveniente. Hay muchas oficinas que ya abrieron al público, pero tienen una restricción en el acceso y obviamente que no todas quedan cerca de los domicilios de los trabajadores para poder hacer allí la gestión encomendada, ¿no?
Entonces, nos toca tener en cuenta los protocolos de bioseguridad de esas compañías junto con la de nosotros para estar en continuo engranaje y no ir a cometer errores que puedan poner en riesgo la salud. También se evidenció que pues, el aumento en el costo de los servicios públicos pues, no es una gran cosa. Y el gobierno también trató de paliar este problema con el subsidio a la conectividad. Eh, Hay mucho distractor, entonces pues también ahí en las familias estamos interactuando en la misma jornada, los hijos o la pareja que si está haciendo otra actividad económica, pues obviamente que hay mucha distracción, ¿no? Entonces actualmente los arquitectos ya están pensando en que los diseños de infraestructura para residencias pues tienen que establecer un espacio para dedicárselo al trabajo. Entonces ya digamos que también ahí ya han hecho análisis y han plasmado ciertos estudios al respecto. Entonces, hay también un descuido en la salud física y mental, y esto es importante porque lo último no se está teniendo en cuenta al momento de hacer mediciones o como evaluar el trabajo de los colaboradores. Ahí es donde nos toca tener en cuenta la importancia de las encuestas de riesgo psicosocial en esta época de confinamiento, ¿sí? Entonces ahí el llamado es para que se hagan unas evaluaciones en ese sentido. Entonces, como observamos, el mercado laboral cambió y es necesario pues replantear los espacios y respetar los horarios como tal. Entonces yo quiero hacerles aquí una pregunta acerca de lo que ustedes sepan, ¿qué modalidades de teletrabajo existen en Colombia? ¿Sí? Entonces ahí la idea es que le den clic a la que ustedes crean que es las modalidades que existen. Entonces, por favor, los invito a votar, si son tan amables. Muchas gracias, doctor Fabián. Le interrumpo un momento porque quiero que las personas que quizás hasta el momento están llegando a conectarse con nosotros, en la parte superior de la pantalla van a encontrar la URL a donde se van a poder conectar para poder dar respuesta a estas preguntas que van a ayudarnos a surgir en la videoconferencia. Entonces, dice que es ajaslides.com/ el número 0, la letra B mayúscula, el número 738, para que por favor se conecten y nos ayuden con la respuesta de estas preguntas. Por favor, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos un minutico más para que por favor se animen a responder la pregunta. ¿Qué modalidades de teletrabajo existen? Hay que tener en cuenta que esta norma es del año 2008 y que el decreto reglamentario es del año 2012. Entonces ya vamos para 8 años que está vigente y en teoría pues las deberíamos conocer. Sin embargo, aquí les voy a explicar, pero quiero medir cómo están en este sentido. Entonces ya voy a plasmar los resultados. Sí, el 53.8% contestó que las modalidades de teletrabajo son suplementario, autónomo y móvil. Esa es la pregunta correcta, ¿sí? Entonces vamos a explicar cada una de ellas. Los trabajadores autónomos son aquellos que utilizan su propio domicilio o lugar escogido para desarrollar su actividad profesional
siempre que trabajen fuera de la empresa y solo acuden a las oficinas, a las oficinas en algunas ocasiones especiales. Los trabajadores móviles no tienen un lugar establecido de trabajo y cuyas herramientas primordiales son las tecnologías de la información en dispositivos móviles. Y los trabajadores suplementarios son aquellos que trabajan 2 o 3 días a la semana en la casa y el resto de días en la oficina, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que el teletrabajo es una forma de organización laboral que se efectúa en el marco de un contrato de trabajo o de una relación laboral y dependiente consistente en el desempeño de actividades remuneradas utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación para el contacto entre el trabajador y el empleador sin requerirse la respuesta física, la presencia física, perdón, del trabajador en el sitio específico de trabajo, siempre y cuando el perfil y la actividad a desarrollar lo permitan. Entonces, obviamente que aquí estamos acostumbrados a verificar que el trabajador efectivamente está cumpliendo la labor cuando va, asiste a la jornada laboral y está ahí. Entonces, ya damos por sentado que está trabajando, pero hay veces que obviamente no se hace una medición respectiva referente al desempeño o al rendimiento que tenga en el horario laboral. Entonces, está regulada a través de la ley 1221 del año 2008 y el decreto reglamentario 884 del 2012, ¿sí? Entonces, esto es una respuesta que nos da el legislador y después el gobierno para afrontar y adaptarnos a los cambios, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Nos toca revisar, ajustar jornada laboral, flexibilizar los horarios de trabajo en casa, basado en la confianza y en la actividad a desarrollar. Entonces, ahí hay una gran diferencia frente al trabajo en casa del teletrabajo. La principal diferencia ahí es que el trabajo en casa no tiene una regulación, no tiene un soporte legal que permita un seguimiento riguroso o una posibilidad de exigir el cumplimiento del trabajo. Entonces, mientras que el teletrabajo es que el trabajo en casa se basa más que todo en la confianza. El teletrabajo sí está regulado y tenemos que hacer una serie de ajustes, ¿no? Para la empresa que quiera ponerlo en práctica. El principal ajuste es adecuar el reglamento interno de trabajo bajo esta modalidad, ¿sí? Entonces aquí viene un ajuste desde el punto de vista jurídico que nos toca entrar a evaluar las condiciones que permitan regular el teletrabajo, ¿sí? Entonces, para eso hay 3 documentos específicos, el cual es el reglamento interno de trabajo, los contratos laborales, los otros sí, obviamente después de la evaluación que haga el equipo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo frente al puesto de trabajo como tal para garantizar que efectivamente cumplan con la normatividad en materia de salud y seguridad en el trabajo vigente, ¿no? Entonces aquí las empresas tienen que tener una sincronía en las diferentes áreas, por ejemplo, en el área administrativa, tiene que tener, bueno, en principio tendría que generar los recursos para que la modalidad de teletrabajo empiece a implementar esta modalidad. Entonces es inversión de infraestructura, equipos, dispositivos. También el llamado es a evaluar los horarios, los días que se tienen que teletrabajar, qué modalidad va a elegir la empresa frente a frente a las modalidades del teletrabajo.
Obviamente que ahí la que más se utiliza es el teletrabajo de manera suplementaria, ¿sí? Entonces aquí también le toca levantar la matriz de riesgos en el lugar de trabajo, disponer de canales de interacción con los teletrabajadores, promover la formación técnica para la operación bajo el teletrabajo, sensibilizar al personal directivo y medio que tengan personal a cargo acerca de la responsabilidad de las decisiones adoptadas, hacerlas participativas a cada área mediante comunicación asertiva, clara, comprensible y brindar garantías de promoción y prevención de los riesgos. Obviamente que esto va de la mano también con la ARL. El área, por ejemplo, de talento humano debe tener en cuenta que debe realizar una gestión de cambio enfocada a resultados, revisar los perfiles de la organización para determinar cuáles tienen vocación de teletrabajador y cuáles definitivamente no. Entonces ahí es desarrollar como una especie de parámetros para quienes puedan acceder a este programa bajo esta modalidad de teletrabajo, ¿sí? Obviamente les toca realizar reportes de novedades a la ARL, indicando que el teletrabajador va a pasar bajo esa modalidad. Y la ARL tiene que suministrar la guía de prevención de accidentes e incidentes en el lugar de trabajo y tiene que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo aprobar los sitios de trabajo, ¿no? Entonces, suministrar también los elementos de protección personal, capacitar sobre los riesgos de los equipos informáticos y su prevención, evaluar las condiciones locativas, higiénicas del lugar para que se cumplan las condiciones mínimas de ley y asegurar que el teletrabajador realice el autorreporte de condiciones del teletrabajo, ¿sí? Aquí el área de tecnología va a cumplir un papel fundamental, toda vez que es quien va a determinar qué necesidades de cada perfil tiene para trabajar bajo esta modalidad. Entonces, qué equipo de trabajo, qué capacidad técnica de conexión, banda ancha de internet, acceso remoto a toda la información y aplicaciones necesarias para ejecutar sus tareas, mesas de ayuda, soportes, compartición de escritorio, procesos y procedimientos de administración para uso de herramientas, aplicaciones de gestión de documentos, registros de actividades de asistencia y aplicaciones de colaboración. Entonces ahí sí tienen que adquirir una serie de software como para hacer un seguimiento a los teletrabajadores, determinar las restricciones de los equipos y generar protocolos frente a situaciones de alerta como virus, configuración incorrecta o fallos de software, ¿no? Entonces, obviamente que ahí nos toca desarrollar una serie de sincronía frente a todas las áreas que tengan la importancia en esta puesta en marcha de la modalidad de teletrabajo, ¿no? Entonces, básicamente ahí es el llamado ya a migrar de trabajo en casa a teletrabajo, porque sí hay unas diferencias sustanciales y el teletrabajo nos brinda frente a las entidades de inspección y vigilancia la, una mayor operatividad, continuidad del negocio y llamados a hacer esa clase de alternativas. Entonces, por ahora, esta era la información que les quería brindar. Muchas gracias al equipo de TG y pues quedo atento si alguien tiene alguna pregunta que pueda formular y que esté relacionada con la charla. Muchas gracias. Doctor Fabián, muchísimas gracias a usted. Realmente, bueno, entonces vamos a dar paso
alguna de las preguntas, por lo cual les pido el favor de que den clic en el botón levantar la mano, como les comenté en el inicio. Vamos a intentar dar paso a la mayoría de preguntas. Si alguna de ellas no es resuelta, por favor dejarnos sus datos, nombre completo, número de contacto y ciudad de donde se conecta con nosotros. Entonces voy a mirar si hay alguien que tenga la mano levantada. Por favor, de clic en levantar la mano. Aprovechemos este espacio que nuestra firma nos otorga para que pues todas esas dudas que se han quedado durante toda esta época puedan ser resueltas quizá en este momento. Entonces, voy a leer, doctor Yesid, quien está de manera interna, voy a hacer lectura de una de las preguntas que se encuentran en el botón preguntas y respuestas. Dice, después de una suspensión laboral, ¿la empresa puede pasar a cancelar el contrato? Bueno, lo podría cancelar sin justa causa y pagando la indemnización respectiva. Entonces, si es posible, bajo esa alternativa que tiene todo empleador de terminar el contrato sin justa causa, pagando como contraprestación esa indemnización, ¿sí? De lo contrario, estaríamos expuestos a cualquier tipo de demanda o reclamación para hacer exigible esto. Bueno, pues muchas gracias. Pues, miren. Hay una persona que tiene levantada la mano. Es la señora Mirta Rodríguez. Señora Mirta, es necesario que por favor active su micrófono para que la podamos escuchar y pueda formularle la pregunta al doctor Fabián. Señora Mirta Rodríguez, por favor active su micrófono. ¿Sí me escucha? ¿Aló? Sí se le escucha, sí señora. Gracias, buenas tardes. Buena tarde. Mi pregunta es la siguiente. Si en una empresa los trabajadores llegaron a un acuerdo con el empleador de reducción de salarios y reducción de horarios, con base en la circular 33 de 2020, pero una sola persona, solamente una sola persona, que es la de servicios generales, no quiso hacerlo. Entonces, lógicamente, con esa persona se le respetó el hecho de que ella no quisiera que le redujeran salario y horario y tiempo de trabajo. Pero resulta que la empresa, por esta contingencia, solo está trabajando medio tiempo. De esta forma, esa persona trabaja medio tiempo, pero gana el salario completo. No puede trabajar el horario completo, la jornada ordinaria, porque la empresa cierra a la 1 de la tarde. En ese caso, ¿qué pasa con ese trabajador? Con esa señora, con la trabajadora. Sí, no, efectivamente, como ella no estuvo de acuerdo, no es posible hacerle extensivo el acuerdo a los demás, ¿sí? Entonces ella pues está con toda la disponibilidad de ir a trabajar su jornada no completa, pero es algo ajeno a su voluntad que sea media jornada, motivo por el cual se puede solicitar que cumpla la jornada en otro sitio de trabajo siempre y cuando hagan las mismas actividades, ¿sí? Y que no la vayan a poner en riesgo. Pero definitivamente, si no tiene un acuerdo previo, no es posible hacer extensivo el acuerdo como lo hicieron con los demás. Bueno, ¿Sí? muchas Entonces gracias. ahí va la importancia de la sensibilización del personal y que no es una circunstancia ajena a la organización, sino que es todo el mundo el que estamos teniendo problemas, tanto en ingresos económicos como de salud psicológica. Muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias a usted, señora Mirta, por su participación. Vamos a darle la palabra al señor Pablo Góngora. Señor Pablo, por favor, active su micrófono. Escuchamos su pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, don Pablo. Bienvenido. Muchas gracias Gracias, por su asistencia. muy amable. Es con respecto al caso de un sueldo variable
Una parte corresponde a salario básico y la otra corresponde a comisiones. Cuando los indicadores no se cumplen, por la razón que sea, ¿puede ser causa o motivo de suspensión de contrato? Si está estipulado como tal en el reglamento, es posible, que dudo mucho. Entonces, tendríamos que revisar el reglamento interno de trabajo o los contratos para determinar si efectivamente hay una cláusula que estipule que la reducción en el cumplimiento de índices o de comisiones da la posibilidad de suspensión del contrato. Si es así, es viable. De lo contrario, no. ¿Sí? Entonces, obviamente que no sería legal y se están desconociendo los mínimos de ley y sería sujeto de una reclamación. Ahora bien, que no estén pagando las comisiones si no se generan es otro tema. Obviamente que el pago de una comisión está sujeto a una condición. Si no se cumple esa condición, pues no hay lugar al pago. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, señor Pablo, por su participación. Vamos a darle la palabra a la señora Adriana Criollo. Señora Adriana, buenas tardes. Por favor, active su micrófono. Buenas tardes. Buenas tardes, señora Adriana. Bienvenida y muchas gracias por la asistencia. Es que mi pregunta es que por lo menos a mí para llegar en abril me pidieron esta causa, ¿no? O sea, la empresa nos había Perdóneme un segundo, notificado. es que no se le escucha bien. ¿Puede acercarse un poco al micrófono? ¿Me escuchan? Mejor. Sí. Bueno, es que a mí me despidieron en la empresa sin justa causa el 30 de abril y resulta que ellos, o sea, todos nosotras nos hicieron firmar un contrato nuevo en marzo, ¿ve? No, sí, o sea, en abril íbamos a empezar un nuevo contrato y que supuestamente indefinido y nos hicieron firmar un contrato y no nos pagaron pues lo que tenía que, por lo menos yo llevaba 15 años con ellos y ahora apenas me pagaron 800.000 pesos, 800.000 y piquito. Entonces, y nos hicieron firmar, mejor dicho, como prácticamente como que, o sea, que rápido, porque no podíamos hacer nada, sino que firmáramos rápido. Entonces, ahí pues todas firmamos. Y que supuestamente en abril empezamos un nuevo contrato indefinido, que ya no sé qué. Y entonces, y en abril 30 me despidieron, entonces allí, ¿qué pasa? Sí, señora, efectivamente ahí están desconociendo los derechos mínimos fundamentales suyos como trabajadora, motivo por el cual se hacen sujetos a algún tipo de reclamación o demanda, ¿sí? Hay que aclarar que las circunstancias de la emergencia sanitaria no es una justa causa para dar por terminado ningún contrato laboral. Entonces nos debemos partir de ahí para analizar el caso concreto y pues el llamado es que por favor nos deje los datos para entablar con usted una conversación y agendarle una cita a fin de resolverle su duda una vez analizados los documentos, tales como el documento que le da por terminado el contrato laboral vigente y como el acuerdo al cual pretendieron llegar, ¿no? Porque en principio sí es totalmente ilegal y es objeto de reclamación. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahorita le mando mis datos, se los mando por ahí donde dice WhatsApp. Sí, señora, sí, los puede enviar ahí a través del WhatsApp, del número. Sí. Bueno, muchas gracias. Señora Adriana, Muchas usted gracias. muchísimas gracias por su participación. Les recuerdo a todos nuestros espectadores nuestras redes sociales se encuentran en pantalla para que también no duden en consultarnos a través de nuestras redes sociales, también con nuestros números de contacto. Y para la señora Adriana y los demás espectadores están interesados en agendar alguna consulta
Es necesario que por favor en el botón preguntas y respuestas puedan dejarnos su nombre completo, su número de contacto y la ciudad desde donde nos contactan. Bueno, vamos a mirar si tenemos tres personas. Bueno, voy a hacer lectura, doctor Fabián, de una de las preguntas que se han formulado en nuestro botón preguntas y respuestas. Dice la señora Luz Consuelo Quintana Huertas. Mi contrato de trabajo era de prestación de servicios con fecha de inicio el 15 de enero y terminación del 27 de junio del 2020. Simplemente no me pagaron y tampoco me dieron por terminado cuando llegó la fecha. No me pagaron desde el 30 de marzo. Yo quisiera invitar a la señora Luz Consuelo, que si quizá tiene la posibilidad de formularnos mejor esta pregunta en vivo para poder entender muy bien, doctor. Sin embargo, si le podemos quizá aclarar esa primera parte donde ella pues nos habla que su contrato era de prestación de servicios con terminación el 27 de junio, pero pues que no le, parece que no le pagaron, solo le pagaron el 30 de marzo, es lo que yo alcanzo a percibir. Sin embargo, si la señora Luz Consuelo puede activar su micrófono y informarnos mejor o formularnos mejor su pregunta, mucho mejor. Sí, claro. Aquí hay algo que hay que aclarar y es que ella dice que tiene un contrato de trabajo por prestación de servicios. Eso no es posible. O es un contrato laboral o es un contrato civil de prestación de servicio. Y los dos se rigen por normatividad distinta. ¿Sí? Entonces, lo que se evidencia es que de pronto la señora malinterpretó el tema del contrato de prestación de servicios como si fuese un contrato laboral. ¿Mm? Y hay diferencias sustanciales. Entonces, si a la señora le hacían cumplir un horario, estaba sujeta a una subordinación y como contraprestación de esta labor le pagaban un salario, pues obviamente que se constituye en un contrato realidad laboral para poder reclamar al empleador algo al respecto. ¿Sí? Entonces sí es necesario que nos aclare, señora Luz Consuelo, su pregunta porque faltan cositas. Así es, señora Luz Consuelo. Voy a ubicarla dentro de nuestros participantes y quizá puede formularnos mejor su pregunta, porque pues es muy importante. Sin embargo, si le puede dejar sus datos para quizá una asesoría ya más personalizada, con gusto le vamos a entender, señora Luz. Voy a pasar a otra pregunta, doctor Fabián. Sí, buenas tardes. Sí, ya tenemos. ¿Me escuchan? Sí, señora Luz. Bueno, entonces lo que les iba a decir es que yo tenía un contrato de prestación de servicios. Yo soy gerontóloga en una corporación pues de servicios de atención al adulto mayor, Centro Día. Lo he firmado durante varios años, en 2017, el 2018, 19 y ahorita, bueno, 2019, 20 y ahorita, bueno, en el 20. En este año empezamos el 15 de enero y el contrato se firmó hasta el 27 de julio. Y el día 20 nos fuimos para la casa con la esperanza pues de volver a la siguiente semana, pero la cuarentena pues se prolongó. El jefe nos dijo que siguiéramos ahí, haciendo como una especie de teletrabajo, pero no muy estructurado, porque no teníamos como las herramientas. Después nos dijo que siguiéramos esperando a que quitaran el confinamiento, y cuando menos pensamos, dijo, no, a usted ya se le acabó el contrato, ya llegó la fecha, pero siempre fue como la ilusión de volver, de volver. Mis compañeras que lo tenían hasta el 31 de diciembre, se les canceló. En cuanto al tema de salario, no nos volvieron a pagar, sino no nos pagaron la última quincena, fue el 30 de marzo. De ahí para allá no hubo más dinero para nosotros. Tampoco hubo aporte a la seguridad social, entonces no sé si esto requiere pues como de una
demanda o eso está bien así? Esa es como la inquietud mía. Sí, señora, pues evidentemente no estaría bien porque usted está hablando de un contrato laboral por prestación de servicios y eso no existe, ¿sí? Existe el contrato laboral por obra o labor, que es diferente y se tiene que definir bien claro la obra o la hora a desempeñar, ¿sí? Entonces, lo que yo observo en principio, según su comentario, es que pues hay un contrato civil de prestación de servicios, pero que se puede tornar laboral porque si se cumplen con los tres elementos que le decía anteriormente, pues habría un contrato realidad, motivo por el cual nos tocaría analizar su contrato y una vez analizado, entablar una comunicación con usted para verificar qué probabilidades tiene de entablar una acción judicial contra la empresa. Bueno, muchísimas gracias. Entonces yo les paso pues como la información. Por favor, sí señora, si es tan amable. Muchas gracias. Con gusto. Hasta luego. Muchas gracias a Hasta ustedes, luego. señora Luz Consuelo. Sí, por favor, déjenos sus datos, su nombre completo, su número telefónico y la ciudad desde donde se contacta con nosotros. Tenemos otra pregunta, doctor Fabián. Nos dice la señora Claudia Manrique. Buenas tardes. En el mes de abril tuve disminución salarial mayor, igual, y en junio se firma un otro sí por valor de 400.000 de salario, valor que corresponde al auxilio de gobierno. ¿Con qué promedio se haría la liquidación? Sí, la liquidación se hace con el promedio que se venía realizando anteriormente, ¿sí? Porque esto obedece a una coyuntura que efectivamente vulnera derechos fundamentales. Entonces ahí, pues si se firmó el otro sí y les redujeron el salario por mutuo acuerdo, pues en principio estarían bajo los parámetros del artículo 50 que permite revisar las condiciones laborales inicialmente pactadas, ¿no? Pero ahí tendría que sí verificar ese otro sí, pero la pregunta en concreto efectivamente es con el salario anterior al que se venía devengando en caso de una liquidación. Gracias, doctor. La misma señora Claudia nos formula otra inquietud. Dice, ¿es legal que el auxilio que dio el gobierno de 70 empleados, 32 lo reciban, pero con firma de otro sí, y trabajando 84 horas mensual, creería, cierta cantidad de empleados lo reciban, pero deben? Sí, ahí nos tocaría analizar si hubo una reducción de salarios, también debió haber operado una reducción de jornada laboral, ¿no? Entonces, la idea es que hubiese sido generalizado para todas las personas. Entonces, ¿por qué quizás la discriminación? Porque unos sí y otros no. Entonces, nos tocaría evaluar y ahondar en ese caso específico, ¿sí? Entonces, señora Claudia, por favor, nos deja sus datos y le estaremos agendando una cita para resolver concretamente esa pregunta. Bueno, doctor Fabián, muchísimas gracias. Voy a mirar si tenemos más personas con la mano levantada. De igual manera estamos compartiendo esta presentación con Facebook Live. Voy a validar si también tenemos preguntas en Facebook. Por ahora, pues les confirmo, en pantalla ustedes ven nuestras redes sociales. En todas nuestras redes sociales estamos manejando información como esta, que es de su interés, en donde hablamos no solo del tema laboral, sino también pensional y empresarial. Si quizás se encuentran interesados pues, por este medio, nos pueden contactar de igual manera. Si quieren recibir asesoría personalizada, no duden en informarnos sus datos, nombre completo, número de contacto y ciudad, para que uno de nuestros asesores se pueda contactar con ustedes y poderles brindar el servicio ya personalizado.
Me acaban de informar que no tenemos preguntas por ahora en el Facebook Live, doctor Fabián, y pues hasta el momento no hay personas que tengan la mano levantada. Entonces, pues creo que pues no es más, doctor Fabián. Antes de finalizar, queremos agradecerle por compartirnos sus conocimientos. A continuación, mostramos también nuestros números de atención, nuestras redes sociales, para que por favor nos sigan. Agradecemos su participación y les dejamos una pequeña votación para que califiquen nuestra videoconferencia. A todos que tengan una feliz noche. Que estén muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia. Buenas noches y estamos atentos a cualquier inquietud.